mi cónyuge. Entonces esa comunicación queda a medias. Y las comunicaciones a medias no son comunicaciones. Y queda a media porque la parte de los sentimientos no la comunico. Hablo mucho, le digo mucho, le hablo mucho de las cosas externas, pero de lo interior, ahí está el problema. Esta apertura del yo al tú infinito de Dios es fundamental en la oración. Tal como está el hecho del ser humano, solo se serena plenamente en la entrega total a Dios. Ahí encuentro la serenidad, la paz. Es esa plenitud en la vida. También la oración es expresión de nuestra esperanza. El que no ora, no espera. Porque o se instala en la presunción, yo no necesito orar, o se instala en la desesperación, ¿para qué voy a orar si no va a pasar nada? Por eso el que no ora, no espera. La esperanza se alimenta no solo de nuestra acción, sino de la acción que nace del encuentro con Dios en la oración. Orar es una manera privilegiada de descubrir ante Dios y ante los hombres que nosotros no somos fuente de nuestra salvación, ni siquiera la salvación de nadie, que solo Dios es nuestro único Salvador. Es mostrar la necesidad, la indigencia, la necesidad de ser salvado, la impotencia para salvar, incluso para salvarme a mí mismo. La salvación viene de Dios, no viene de nadie más. Por eso la oración del cristiano brota de aquello que le hace específica la oración, que es la fe. La oración es ejercicio de nuestra fe. Y la fe es adhesión personal a otro. La fe es adhesión personal a Cristo. Cuando la oración no riega la fe se convierte en ideología, degenera progresivamente. Entonces se convierte en eslogan, en temas, en doctrinas. No en la vida que es la fe. Porque esa fe es un encuentro personal con Dios. Es un encuentro personal, persona a persona. O incluso queremos de un grupo de personas con otra persona. Ese encuentro que exige una cercanía, que exige el diálogo. La fe tiene la estructura de una relación interpersonal. Por eso el dato de teología, o sea, del tratado con Dios, tiene que ser completado por el dato fenomenológico. Por lo tanto, la fe no es solo el estudiar el catecismo, no es solo el comprender el misterio de la encarnación, es vivirlo. Esa fenomenología, el fenómeno de ese encuentro personal entre dos, entre Dios y yo. Y por ese camino podemos encontrar la llamada formal y responsable. Si la fe no es un encuentro personal con Jesús, entonces no tiene sentido la oración. Por eso, la fe, que si es un encuentro personal con Jesús, el problema de la oración se va a centrar en las consecuencias y las exigencias que trae ese encuentro. Me explico. Yo no puedo encontrarme con Jesús en un diálogo, en intimidad, donde me he abierto totalmente a Él, donde Él se me ha donado, y que eso no tenga consecuencia en mí. Incluso recuerdo el título de un libro que leí hace algunos añitos ya, pelo blanco ya dice cuántos años será, que se titulaba así: no se puede creer impunemente. O sea, la fe trae consecuencias en mi vida. La síntesis, la plenitud de la amistad con Dios se da entonces en el seguimiento. Esa amistad con Él, esa cercanía con Él, se traduce en una amistad. Por eso, bajando, y quiero bajar ahora a elementos más prácticos de la oración, quiero ver la oración como un camino de amistad, como para verlo más concretamente, que se concreta en encuentros con Cristo, con Dios, y que se traduce y se manifiestan en esa amistad. Por eso, la síntesis y la plenitud de la amistad con Dios se da en el seguimiento. Quiero aclararme aquí porque me pica un poco, cuando me pica es que la cosa no la veo clara. Es esto: tengo fe, la riego con la oración, esa intimidad con Cristo en la oración me hace ser amigo de Él, y vamos trazando un camino de amistad, que es esa oración.
Y ese caminar con Él, esa fe en Él, esa fe que alimenta la oración y alimenta, por lo tanto, mi amor de amistad con Él, esto se va dando en el seguimiento, donde voy imitando a Cristo, donde uno mi voluntad con la de Él. En eso consiste el amor de amistad, en querer hacer la voluntad de la persona amada. En ese camino de imitación, la oración ocupa un lugar privilegiado. Por una parte, es el alimento del espíritu, ciertamente. Da vigor, persistencia, nos invita a la imitación. Por otra parte, la oración es en sí misma un modo eminente de imitación de Jesús. En la oración lo imitamos en lo más importante de su personalidad, su íntima unión con el Padre. Fíjense que en la personalidad de Jesús está un elemento esencial y llama la atención cuando uno lee los evangelios. La cantidad de veces que Él interrumpe lo que está haciendo para dedicarse a la oración, a ese encuentro personal tú a tú con Dios Padre. En la oración, por eso en esa imitación, en nuestra oración, nos incorpora Él mismo en su propia oración y Él nos hace partícipes, o mejor, nos hace participar en su propia intimidad y amistad con el Padre. Es como que si Él nos llevase de la mano para un encuentro de intimidad, de amistad, por lo tanto de amor de amistad con el Padre. La oración será entonces desde esa dimensión verdaderamente cristiana en la medida en que esté unida al seguimiento de Cristo, en la medida en que busque su imitación. Por eso al final, cuando propondré un método de oración, diré que es fundamental el encuentro con Él, ese encuentro que nos lleva a un compromiso con Él. Y entonces en ese compromiso es donde yo puedo vivir plenamente mi fe y mi amor. Quiero profundizar utilizando, como les decía, una de las definiciones de oraciones de Santa Teresa de Ávila, tal vez la más conocida. Dice, orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. ¿Qué significaría el tratar de amistad? Miren, la oración, les decía, una experiencia de Dios, que a la vez es una experiencia mutua de amistad. La oración expresa nuestra amistad con Jesús, la cultiva, la acrecienta. Por eso, desde esa amistad con Jesús, de ese encuentro con Jesús, nacen los rasgos propios de la oración. Entonces, la oración es una relación, un trato entre personas, la persona de Dios y uno mismo. Lo mismo que la amistad. La amistad es una relación entre dos personas. Por lo tanto, la oración no es simplemente un diálogo interior consigo mismo. No es una recapacitación ni una revisión de mi vida, como una introspección. Eso se da y se puede dar y es bueno que se dé, pero la referencia a Dios es esencial. Si no hay una referencia a Dios, la relación no da. La oración se queda mocha, porque la oración es ese encuentro de diálogo, de apertura con Dios, con Cristo. Tampoco una relación con un principio divino abstracto, ¿eh? No es Dios allá como una intelequia, como un poder, como una potencia, como una energía a la cual yo me comunico. No. Como una fuerza superior, una divinidad imprecisa, que no. Es una persona, es un Dios personal, histórico con quien me encuentro. Dios actúa en mi historia, como actúa en la historia del pueblo de Israel, como actúa en la historia de la iglesia, como actúa en la historia de cada uno de nosotros. Que actúa en mi vida, que actúa en la vida del mundo. Por eso la oración es una relación con Dios, personal. Pero además, si es ese encuentro con Dios, esa relación con Dios, donde es ese trato de amor, de amistad, la oración cristiana tiene de original y de esencial el amor. La experiencia del amor, esa es esencial. El amor que Dios me tiene, el amor que yo le pongo. La oración es en esa experiencia de amor
yo veo cómo va progresando en la medida en que progresa mi experiencia de amor. ¿Cuánto crece mi amor? Y el amor no solo como sentimiento, no es que el sentimiento esté mal, sino el amor como opción. Opto por amarte, opto por tu bien. Y ustedes dirán, pero ¿qué bien le puedo hacer yo a Dios? El bien que yo le hago a Dios es el bien que le hago a las criaturas a quienes Él ama. El bien que le hago a los hombres. Ese es el bien que le hago a Dios. Por lo tanto, es una experiencia de amor. Ese encuentro con Él se prolonga en mi encuentro de amor con los hombres. Por eso el valor primordial de la oración no está en descubrir ideas o en conocerse mejor o en saber más sobre religión. Eso sucede y es válido, ojo. No es despreciable ni mucho menos. Pero ese valor primordial está en el amor a Dios. Decía un autor que siempre me llamó la atención y nunca me acuerdo cómo se llamaba: orar no es pensar mucho, sino amar mucho. No todos saben razonar o reflexionar, pero todos saben amar. Y eso nos distingue de otros tipos de oración. Muchas veces uno se encuentra hoy con personas que le dan más importancia a la oración en la sabiduría. ¿Qué aprendo? Un conocimiento. Otros, un dominio de mí mismo. Entonces utilizo la oración para serenarse, la oración para suavizar, relativizar las cosas, para saber que tengo un ser superior, o muchas veces, incluso hasta por vanidad. Yo soy hombre de mucha oración y recuerdo personas incluso consagradas: no, yo dedico todos los días 2 horas a la oración. Y después, como uno está viviendo en la misma casa, se da cuenta que de 2 horas a lo mejor duerme 1 hora y media. Pero bueno, se van a la gloria de aquello. Esta sabiduría mística, que ciertamente la tenemos, insisto, no deja de tener importancia en la oración. Sin embargo, ella no es la que debe dominar. La experiencia central de la oración es el amor. El primado del amor en la oración es un criterio de calidad. Tan buena es mi oración, tanto cuanto yo crezco en el amor. Tanto progreso en la oración, tanto progreso en el amor. Pero a la vez, esa es la raíz del dinamismo contemplativo, de ese centrarme en Dios y en los demás. El ser humano tiene la tendencia de centrarse en sí mismo. El cristiano es aquel que se centra en Dios y en los demás. Es esa gratuidad de cómo Dios se me da. Es estar en Dios y con Dios amándolo. Eso es propio de la amistad. Sin embargo, ya que he hablado de la amistad y del amor, queda todavía la pregunta que lo que afirmaba al principio: ¿qué es el amor en la oración? ¿O qué es amar en la oración? En último término, ¿qué es amar a Dios? Esto todos los místicos son unánimes cuando dicen: el amor, la caridad cristiana, no está en primer lugar en la sensibilidad. Yo decía antes, y quiero detenerme un poquitico aquí, sino en el sentimiento o en la fuerza del afecto. Eso no es malo, por si acaso. Si el amor mío va acompañado de afectividad, de sensibilidad, de afectividad también. Sin embargo, lo esencial de la oración no es esto. Lo esencial es esa opción por él. Es el amar y el querer amar a Dios. Eso es lo esencial. Y el amor, como esencial, es hacer su voluntad. Por eso, lo propio del amor de amistad con Dios es la determinación de la voluntad de hacer lo que Dios quiere en la vida práctica. ¿De verdad yo amo a Dios? Descubro su voluntad en la oración. Y ahora tengo la determinación voluntaria. Quiero hacer su voluntad en la vida práctica. Es la orientación profunda hacia el seguimiento de Cristo. Me oriento hacia Cristo en su seguimiento porque lo amo y quiero hacer su voluntad. Por eso la calidad de la oración se mide por esa determinación.
quiero de verdad hacer en mi vida y busco practicar la voluntad de Dios. Esa determinación no siempre es explícita. No es que cada vez que yo hago oración y que, mira, Señor, en este momento yo voy a determinar que voy a hacer esto. Eso va incluso de una manera implícita, de modo más consciente, pero que a la vez es la experiencia que este amor me impulsa a hacer el bien, amando a los demás. Por eso no es que cada vez tenga que hacer, pararme a hacer explícitamente como una declaración de principio. No, en la misma vida, en la cotidianidad se va dando, quiero hacer la voluntad de Dios y me esfuerzo por hacerlo. El segundo elemento que decía la definición de Santa Teresa, estando muchas veces a solas. La amistad, el amor, se practica y crece compartiendo tiempos, compartiendo momentos con el amigo. Si no se da tiempo al amigo, la amistad decae y puede llegar a extinguirse. Y nosotros tenemos experiencia de eso. ¿Cuántas veces hemos tenido muy buenos amigos, nos hemos distanciado y la amistad ha disminuido? Tal vez nos encontramos nuevamente y rebrota, pero ya no es la misma necesidad porque hemos puesto distancia, queriendo sin querer, ¿verdad? Igual es en la oración, es un camino de amistad y por eso necesita compartirse momentos exclusivos con el amigo, momentos exclusivos con Dios. Si no hacemos tiempo para estar a solas con Dios, esa es la práctica de la oración, es imposible profundizar en su intimidad y su amistad. Decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, él decía, yo no entiendo cómo la gente se queja de que siente a Dios lejano, que no está cercano a su vida, si ellos no se hacen cercanos a Dios. Y no se hacen cercanos a Dios porque ellos están como en una situación de no intimidad. Dice, se acercan a la iglesia y dicen que van a hacer una visita al Santísimo y desde la puerta, hola, ¿cómo estás? Estoy apurado, tengo que ir. O si entran a la iglesia, dicen, mira, tengo muchas cosas que hacer, entré para saludarte y se van. ¿Sí? Y sin embargo, cuando ellos visitan a un amigo, se quedan horas y horas hablando con él y siempre tienen argumentos para hablar con el amigo. Y con Dios no. Entonces el amor de amistad exige esos momentos de encuentros con Dios. Exige darle tiempo a Dios. En este dar tiempo a Dios, ese es el aspecto de la oración que más depende de nosotros, de nuestra responsabilidad. Es la que más revela prácticamente la seriedad y la fidelidad de con Jesucristo. ¿Cómo puedo yo decir que soy amigo de Cristo si no busco el tiempo para tratar cosas con Él a solas? ¿Cómo puedo decir yo que Cristo es el más importante en mi vida cuando no soy capaz de encontrar un tiempo a lo largo de mi día para estar a solas con Él? ¿Cómo puedo pensar que lo amamos y que queremos imitarlo si no intentamos estar con Él para decírselo y pedir su gracia? En la amistad es esencial la actitud permanente hacia el amigo. Más que el número de veces que nos encontramos con Él, es cuál es mi actitud hacia Él. Por eso es más importante la calidad del encuentro y el trato con Él que su cantidad. Igualmente, más importante, utilizando ya términos más teológicos, es más importante el espíritu de oración, la actitud de orante a través de la vida, que las prácticas de oración. Sin embargo, ojo, las prácticas son necesarias para mantener el espíritu de oración y para mantener esa actitud de orante. Sí, ciertamente es más importante la calidad del tiempo de oración que su cantidad, que la determinación de entregarse su voluntad que la cantidad, o que el mero cumplimiento. Pero, y no es paradoja, la oración cristiana, que no es en primer lugar de cantidad, tiene primacía la actitud y la calidad, pero es igualmente cuestión de tiempo. Ese tiempo que doy tiene que tener esa actitud, tiene que tener ese espíritu, pero el tiempo también necesito darlo. Sin fidelidad periódica y habitual
a tiempo fuerte y suficientemente prolongado de oración, no es posible mantener una actitud orante en la vida ni caminar en la amistad con Jesús. Ese tiempo es como si me diésemos el amor, y el amor lo mido por el tiempo que le doy. En la dirección espiritual, cada vez que hay una dirección, sobre todo yo que me he dedicado mi vida mucho a seminaristas, cuando en la dirección espiritual se acercan, lo primero que le pregunto es, ¿cómo va tu fidelidad a la oración? Y la fidelidad a la oración la mido, fidelidad al tiempo que le das y a la hora en que estás dispuesto a la oración. La tercera constatación de la definición de Santa Teresa dice, con quien sabemos nos ama. Esta también es muy importante. La oración es un trato de amistad, decía, una relación de amor, donde el protagonista es Dios. No somos nosotros. La gran experiencia de Dios es la experiencia del amor que Dios me tiene. No tanto el amor que yo le pongo. Ese amor que va en coherencia con mi identidad de ser cristiano, según la identidad aquello de que reflejo el amor mismo de Dios. Cuando San Juan dice es que Dios nos amó primero, significa esto. El amor de Dios es lo que yo recibo y experimento. Mi experiencia de oración es experimentar su amor. Él es el que me busca, Él es el que me llama. Ese amor que yo le tengo es respuesta del amor incondicional de Él a mí. Él siempre me acepta y me aceptará tal cual yo soy. Me ama como soy, pecador o santo. Me ama como soy, en la situación en que estoy. Comparte mi vida, sufre conmigo, se alegra conmigo, se esperanza conmigo, ama conmigo. Por eso, esta característica de amistad de Dios es la esencia de la oración. Orar es dejarse amar por Dios. Es creer en su amistad incondicional. Eso es orar. Experimentar el amor de Dios. Por eso, el primer efecto de la oración no es tanto lo que nosotros entregamos o descubrimos o experimentamos en la oración. El primer efecto de la oración es lo que Dios hace con nosotros en el transcurso de la oración. En la oración Dios me ama. En la oración Dios me trabaja, me transforma lentamente. Pues la amistad con Dios, lo mejor, la amistad de Dios, siempre es transformante y liberadora. Entonces, la experiencia de oración es experimentar cómo Dios me trabaja, cómo me va configurando como su hijo. La cristificación, sí, es también respuesta nuestra, libre, pero es respuesta a la acción de Dios en nosotros. Y la respuesta primera es dejarme moldear por Él, para que Él me haga como su hijo. A veces, esta experiencia de que sentir, experimentar el amor de Dios en nosotros, a veces es frustrante, distraída o árida. No la terminamos de ver, no la terminamos de disfrutar, pero así todo, siempre un encuentro de amistad eficaz de Dios. El fervor o la aridez son dos modos como experimentamos la amistad. Con esto quiero tocar un punto que no lo voy a tocar después. El punto que quiero tocar es, a veces en la oración nos sentimos como secos, no experimentamos fervor, nos sentimos como áridos, como si estuviésemos mascando cartón. No, de todos modos, Dios sigue trabajando en nosotros para que crezcamos en Él, para que crezcamos en su amor. Dicho esto, quiero dar ahora un paso más hacia lo práctico, a lo más práctico, proponiendo un método sencillo y práctico para alcanzar un grado de oración alto. Decía primero, la oración junto con o enfocando nuestra situación actual y la iluminación que puede venir desde el amor de Dios a través de nuestra oración. Luego, una descripción de la oración, siguiendo
la definición de Santa Teresa, estar muchas veces a solas, sabiendo con aquel que nos ama. Y ahora quiero ir todavía más práctico. ¿Qué elementos podemos nosotros utilizar y poner para que la oración sea para nosotros también y dé nosotros ese fruto y nos lleve a crecer en ella y a crecer en el amor a Dios y de Dios? Este método que voy a decirle, pienso que es sencillo. Normalmente se utiliza para aquellos que comienzan en la meditación, incluso para aquellos que ya están iniciados en la oración. También muchas veces tienen que llevarse a esto. Sobre todo cuando en una vida como la nuestra de hoy en día, que es tan agitada y tan movida, tenemos muchas distracciones, tenemos muchos escollos en la oración, muchas dificultades. Nos ayuda porque esto nos presenta o se basa sobre la palabra escrita, para que esa palabra sujete la mente, la conduzca por los senderos de una reflexión ordenada y fecunda. Es el método que nos ayuda a ir creciendo. Dicen los autores que la oración debe tener una preparación remota, una preparación inmediata. Preparación remota sería elegir qué elemento, qué lectura vamos a seleccionar para la oración. La propuesta siempre es la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios. Por eso, buscar los evangelios en directo sobre ellos. Una preparación no remota, sino inmediata, la que el mismo día puede ser, es tener o buscar un comentario sobre el texto que vamos a utilizar de meditación, para comprenderlo un poco más. Aunque normalmente los pies de página de las notas que van al pie de página de la Biblia nos puede ayudar a esa oración. ¿Cómo hacerla? Ya decía la temática, haber elegido un evangelio. Normalmente se empieza por San Marcos, que es el evangelio más didáctico en ese sentido de catequesis. Lo primero es tomar entonces una posición descansada. Ni muy descansada porque no dormimos, ni muy rígida porque no soportamos. Descansada, normalmente puede ser sentado, de rodilla puede ser que al poco momento ya estamos que nos duele la rodilla y no estamos pendientes entonces de la rodilla y no de la oración. Y a continuación ponernos en presencia del Señor con una oración hecha o espontánea. Simplemente, Señor, aquí estoy yo, quiero entrar en relación contigo, quiero comunicarme contigo, quiero decirte lo que me amas, lo que te amo, pero quiero dejar que me ames, que penetres en mí. O una oración hecha, Padre Nuestro, la de María, un Gloria. Siempre breve, no larga. Puedes seguir haciendo una petición, la misma por bastante tiempo. Hoy en día tenemos elementos especiales, Señor por la crisis, Señor por la familia, Señor por mi angustia, Señor porque tenga de verdad alcance un buen método de oración. Luego es comenzar a leer desde donde quedé el día anterior. Bien, me había pasado, en la preparación es tener un lugar donde hacer oración y un tiempo. Voy a dedicarle a oración 10 minutos, un cuarto de hora, media hora o una hora. ¿Dónde? En mi cuarto, contra una pared donde no haya muchos elementos que me puedan distraer. Un Cristo o una imagen de la Virgen o un Cristo y una Virgen, donde cuando yo levante la vista me encuentre con ellos y no me distraiga tanto, donde haya silencio. Por eso el momento, la hora de hacer la oración no necesariamente es la que nos dicen los libros, ¿no? La oración tiene que ser en la mañanita temprano o en la noche. No. Resulta que mi mejor momento era 12 del día y a esa hora hago la oración. El mejor hora es aquella donde yo mejor puedo encontrarme con Dios.
Tomo el texto desde donde arranqué ayer, por eso normalmente pongo una marquita para saber dónde quedé, y leo muy despacio, tratando de entender lo que ahí dice. Es en cuanto leo, medito, y en cuanto medito, leo. O sea, voy leyendo y tratando de entender, y esa tratar de entender, que ciertamente voy a entender, Dios me va hablando. La actitud debe ser así como que, bueno, como ahora, que fuese, en vez de ser yo, que fuese Cristo quien les habla, y ustedes están atentos a qué es lo que dice Cristo. Con la ventaja que no tienen si les hablase directamente, de poder detenerme y poder volver a leer lo que Él me acaba de decir. Es hacerme la imagen de que Él está vivo hablándome, pudiéndome detener. Por eso, si en la lectura aparece algo que interesante, algo que me llame la atención, detenerme, profundizar en esa idea. Y terminé de profundizar en la idea, sigo leyendo muy despacio. Si no entiendo un párrafo, regreso y leo 2 o 3 versículos. Si veo que todavía dudo, anoto y después consulto. No consulto en el momento. Momento de oración, no es estudio. Y sigo leyendo muy despacio. A veces surge un pensamiento que impresiona muy fuertemente. En ese momento levantar los ojos y sacarle el jugo a aquel pensamiento, aplicándolo a la vida. Dios en la lectura me muestra esto. A veces entran ganas de conversar con el Señor, dirigirle nuestro afecto, adorarlo, asombrarse, agradecer, pedir perdón, pedir fuerza, pero siempre con calma. Gracias, Señor, por lo que me estás diciendo. Señor, oye, cómo te amo, mira cómo me lo estás diciendo. Si esto no hay, sigo leyendo, con calma, muy despacio, tratando de entender. A medida que van apareciendo cosas, por ejemplo, como esa que me llaman la atención, trato de producir en mí actos de afecto, actos de amor. Oye, Señor, ¿cómo no te voy a amar? Mira lo que hiciste. Por ejemplo, estoy leyendo un pasaje donde el Señor, con la viuda de Naín, le duele la pérdida de aquella señora que se queda sin sustento porque es una viuda y tiene el hijo único que se acaba de morir, y el Señor se conduele con ella. Oye, Señor, qué bien, cómo te agradezco, mira cómo tú amas a la gente necesitada, cómo vas al encuentro, hasta le revives el hijo para que aquella señora pueda vivir, porque si una viuda, primero no tiene marido que le dé, por lo tanto queda en la indigencia, y si encima tiene un hijo y se le muere, pues más indigente todavía. La finalidad de la oración es el encuentro con Dios. Por eso, si en la lectura tenemos, y vamos a poner entre comillas, una visita del Señor, detenerse, dejarse llevar. Si el Señor viene, me encuentro y tengo esos momentos en cual lo siento y como que si lo descubriese ahí, al lado mío, me detengo y me dejo llevar. Una vez que he agotado el tiempo que pensé dedicarle, 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, examino en la oración y me pregunto qué me llamó la atención. Y lo que me llama la atención lo hago petición, siempre positivo. Por ejemplo, lo de la viuda de Naín. Oye, Señor, me llamó la atención cómo tu amor misericordioso se manifestó a esta viuda. Señor, te pido que me des a mí la misma capacidad de que se me revuelva mi amor, mis ganas de amar ante cualquier persona que esté en dificultades y me disponga a ayudarla en la medida de mis posibilidades. Puede venir por otro camino, en el cual a lo mejor lo que me llamó la atención es algo que no es muy bueno o muy bonito. Por ejemplo, y es lo que me viene a la memoria, la samaritana ya que se encuentra en el pozo con Jesús, que se hace así, la medio, como la gallina que baja en el ala. Y entonces digo, me molesta, Señor, esa actitud de la samaritana. Por favor,
dame el que siempre que me acerque a ti, me acerque con el respeto y el amor que te debo. Por eso lo que resulta de oración, hacerlo siempre petición. Puede ayudar al final de la oración, tomar una de las ideas o de los sentimientos y hacerlos osculatorias para repetirla a lo largo del día. Por ejemplo, lo de la viuda. Señor, gracias por tu amor misericordioso. O Señor, quiero amar misericordiosamente, etc. Al final, antes de despedirnos del Señor, es hacer, y sería lo ideal, hacer un propósito concreto para la vida. En la lectura que hice, el Señor me llevó por este camino. Yo ahora en mi vida voy a tratar de seguir ese camino. Ese propósito puede ser reafirmando uno que ya yo he hecho, o elaborar uno nuevo, o potenciar uno. Pero lo importante, sí es importante, que toda oración termine con un propósito, un compromiso con el Señor. Y luego me despido de Él nuevamente con una oración hecha, una oración espontánea. Yo quisiera terminar con una pequeña oración y después darle chance si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ven tú mismo a mí y lleva su plenitud de luz divina que hemos recibido. Enséñanos a hacer pura transparencia de ti en toda acción de mi vida. Amén. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. La que tenga alguna pregunta, por favor, me envía en chat y yo le voy abriendo el micrófono, por favor. Como que tan tímida la persona. Nicole, no se te escucha. ¿Perdón? Nicole, ¿Ahora? Ahora sí, ya. Ahora sí me escuchan. Bueno, le damos las gracias al padre Borelli, porque realmente ha sido una hora muy enriquecedora, yo creo que para todas, porque nos da como que una guía, aunque ya muchas de repente conocíamos ciertas cosas, esto como que refuerza lo que ya sabíamos y sobre todo nos fuerza a seguir estrechando, como usted dice, esa relación con el Señor, ¿no? Algo que me marcó solamente para ir adelantando, pues que la oración es realmente una muestra de amor de la relación que debemos de tener con el Señor, y darle ese tiempo al Señor es la forma de demostrarle que realmente lo amamos. Esa es una cuestión que a veces de repente nos cuesta mucho. Yo no sé si usted tiene un consejo que nos pueda dar como para poder llegar a tener esa disciplina. Yo sé que la práctica hace esa disciplina, pero aparte de eso, ¿habrá otra cosa adicional que en su experiencia se sienta que haya funcionado? Lo primero, pienso yo que para empezar a hacer oración es como nadar o cualquier otra actividad nuestra, ¿verdad? Es disponer de un espacio. Tal vez ahí yo pasé muy rápido porque no era la idea en la temática, ¿verdad? ¿A qué hora voy a hacerlo? No empezar con demasiado tiempo. 10 minutos, 5 minutos, un cuarto de hora. Y voy aumentando. Incluso con los mismos seminaristas. A veces empiezo con 5 humildes minutos. Después de un mes o dos, 10 minutos. Otros 2 o 3 meses, 5 minutos más. Hasta que lleguen, a ellos, claro, les pido mucho más de media hora, les pido 50 minutos o una hora. Pero si un laico, independientemente de los otros tipos de oración, como puede ser la oración vocal, el Santo Rosario, o no sé si ustedes en su movimiento tienen la costumbre del breviario, el breviario, o cualquier otro tipo de oración, sin descuidar eso, es tener ese espacio para la palabra. Porque la palabra es escuchar a Dios mismo que me está hablando en este momento. Aunque lo haya dicho hace 2000 años, ahora, en este momento me lo está diciendo a mí. Yo capto
según su amor me da la capacidad de captar. Yo tengo dificultades, me distraigo mucho. Por eso le decía, contra una pared, ¿sí? Donde no haya ruido, donde a lo mejor, si usted es casada y tiene niños, donde los niños están en la escuela, bueno, ahorita en la escuela va a ser difícil, pero bueno, lo digo porque unos que viven aquí arriba, ay, mi madre, corre para arriba, corre para acá, todo el día. Me imagino los pobres padres cómo estarán. Pero es esto, es buscar la manera de no distraerme, buscar la posición y luego ser fiel. Yo voy a hacer oración en el mejor momento posible. El mejor momento es 8 de la noche. Mi mejor momento es 3 de la tarde. 10 minutos. Y 10 minutos son 10 minutos, no son 9 minutos 50 segundos ni 11 minutos, no, son 10 minutos. Entonces, esto va creando en mí un hábito voluntario de la oración. E irme disponiendo, porque poco a poco voy creando en mí, me va a visitar la persona a quien yo más amo, a Dios. Me viene a visitar. Y yo me dispongo a abrir mi corazón y mi mente para que Él entre y se manifieste en mí. Esas son dificultades. Hay otras dificultades que las llamamos, claro, adelante, si ustedes quieren, yo podemos detenernos en estos elementos más prácticos, ¿verdad? Otras dificultades son lo que llamamos escollos. Yo tengo una salud muy débil y que más de 5 minutos no puedo hacer. Muy bien. Pero ¿cómo trabajo esos elementos también? O yo tengo soy de una persona que soy muy nerviosa, entonces también no todo momento se me sirve para hacer oración. Y luego puede haber también tentaciones en la oración. Son elementos que ayudan. Igual que la posición de oración. Hay alguna gente que pueden orar de rodillas mucho tiempo. Yo no. Si yo estoy más de 5 minutos orando, el pensamiento va para la rodilla, no va para Dios. Si estoy muy cómodo, entro en alfa, va a decir duermo. En una posición cómoda, donde yo pueda realizar mi oración. Entonces hay distintas posiciones, porque hasta físicamente yo oro. Si yo oro, por ejemplo, la costumbre que tiene mucha gente cuando van a los templos donde hay banca, ¿verdad? Se recuestan sobre la banca. O hay gente que cuando van a orar se doblan y como que se acostasen sobre la rodilla. Es una dificultad para la oración. Porque la oración es un trabajo, mucho de trabajo mental. Y si el diafragma no sube y baja, no respiro bien, no me oxigena bien el cerebro, entonces no trabajo bien. Por eso hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Pero sin embargo, orar es como el que va a nadar. Tírate a nadar. Tírate a hacer oración. Lo fundamental para comenzar es, si queremos utilizar este método, el texto, el sitio, el tiempo, la hora. ¿Sí? No sé si respondí a tu inquietud. Sí, muchísimas gracias. Me imagino que hay otras preguntas, ¿verdad, Isela? Sí, acá tengo varias preguntas, padre. Ahorita le abro el micrófono a Miriam que quería preguntar algo, pero tengo unas preguntas acá que de repente el padre nos puede contestar de una vez, todas seguidas. Acá pregunta Luz que cómo orientar la oración de contemplación y preguntan también que en la parte de la lectura del Evangelio, ¿cuál es el que debe uno leer? Si nos basamos en el Evangelio del día o cómo nos basamos, ¿no? La lectura del Evangelio puede ser, yo normalmente recomiendo más la continua. Empiezo con un Evangelio, terminé hoy aquí, pongo una marquita con un lápiz de esos que se pueden borrar para no manchar la Biblia y mañana comienzo allí. Pero también puede ser el Evangelio del día. Sobre todo si yo tengo la costumbre y la posibilidad de ir a misa con cierta frecuencia, ese Evangelio del día, la oración sobre el Evangelio me enriquece. Y cuando lo voy a hacer, cuando voy a participar de la Eucaristía, la disfruto mucho más. Más todavía, si alguien es ministro del lector,
la oración sobre el Evangelio del día o sobre la primera lectura del día, que es la que él va a hacer, le ayuda a después cuando la va a leer, no es una lectura como quien lee un pedazo de periódico, es de verdad una vivencia que estoy transmitiendo. Para la contemplación hay dos tipos de contemplación, ¿no? Contemplación natural y contemplación infusa. La contemplación infusa no depende de nosotros, es un don de Dios, lo da a quien quiere. Yo me puedo disponer porque si Dios quiere me da la contemplación y la disposición es simplemente ponerme en oración. En ese momento de oración Dios me puede llevar a una contemplación infusa. Hay algunos que le da el don mucho más amplio, ¿eh? Santa Teresa, de hecho, ella a veces hasta peleaba con Dios porque decía, ajá, estoy en un viaje y tú de repente me tomas en una contemplación y entonces la gente que está a mi alrededor dice, ay, esta monja está loca. Porque es ese como salir de mí mismo. La contemplación natural es qué interés tengo yo en algo o en alguien. En este caso es qué interés tengo en Dios. ¿Cuánto me importa Dios? El ejemplo que me viene es feo, pero les voy a usar el ejemplo, tal vez se le ayuda. Yo tuve un perro llamado Tomé, que cuando mi mamá manipulaba carne, él entraba en contemplación, no infusa, natural. Entonces él se centraba en la carne, porque si a mi mamá se le caía un pedazo de carne, esa no tocaba el suelo, caía en la boca de Tomé. Entonces uno lo llamaba y él no se daba por enterado, porque toda su atención estaba absorta en la carne. La única manera era pegarle un grito, entonces él volteaba, te miraba, se lamía y volvía a la carne. La contemplación natural para nosotros es esto, es ponernos en esta disposición en que todo mi ser, toda mi atención, todos mis sentidos están puestos en el Señor. A alguna gente les ayuda la lectura de la palabra. Hay otro que les ayuda la contemplación de una imagen de Cristo. Por ejemplo, quiero centrarme y contemplar a Cristo en la cruz, pongo una cruz. Quiero centrarme en Cristo resucitado, pongo un Cristo resucitado. Normalmente esta oración de contemplación natural la estimulo, la preparo con oración vocal. El rosario, oraciones de Padre Nuestro, Credo, Gloria, o la misma meditación, como esta meditación de la palabra, o otros métodos de meditación, el de San Ignacio, el de San Sulpicio, la Lección Divina, que son métodos de meditación más profundos. Eso me puede disponer para que todo mi ser se centre en el Señor. Lo importante es eso. ¿Fácil la contemplación? No lo sé. Para algunos es muy fácil, para otros es muy difícil. Pero lo importante no es el método o lo que alcanzo. Lo importante es lo que Dios hace en mí. Eso sí es lo importante. Entonces, si yo permito que Dios me moldee, me hace santo. Y en definitiva, nuestra vida es la santidad. Porque santidad y felicidad son idénticamente iguales. Dios nos hizo para ser felices. Por lo tanto, Dios nos hizo, nos creó, para ser santos. No sé si con esto respondo a la señora que preguntó por la meditación. Sí, está súper completo. Hay otra pregunta. Pero no iba a hablar esta... Sí, voy a terminar con estas dos preguntas que tengo aquí escritas, entonces para abrir el micrófono a las que van a hablar por allá. ¿Qué sucede con las oraciones interrumpidas? ¿Es una buena oración si se hace por pedazos o de forma constante durante el día? Y nos consultan que solo leen el Evangelio y que también buscan detalles de las definiciones de lo que quiere decir el Evangelio en el pan de la palabra. Ahí, por lo que entiendo, tres cosas, ¿no? Yo entiendo por la interrumpida o la intempestiva. Intempestiva es que yo me despierto en la noche y me pongo a hacer oración a la 1 o 2 de la mañana. Es un método de oración que utilizaban algunos religiosos
incluyendo San Ignacio de Loyola, que le encantaba levantar a la gente a las 12 de la noche a hacer una hora de meditación. Depende de la índole de la persona, ¿ok? Sí creo en que la oración nos debe prolongar a lo largo del día. ¿Cómo? Por ejemplo, con esas ejaculatorias que yo puedo hacer. El ejemplo que le di tal vez no era muy claro, que era ese de el Señor que revive al hijo de la viuda de Naín. Entonces, Señor, dame el amor misericordioso que tú tienes. Señor, permíteme amar a las personas. O simplemente, Dios, te amo. Señor, te amo. Señor, cambia mi vida. Señor, una ejaculatoria que puedo repetir a lo largo del día, a raíz de la oración. Incluso si la hice desde la oración en la tarde, la oración en la tarde sigo ese día y el otro día hasta la otra oración con esa ejaculatoria. Eso me ayuda. Lo otro era la ayuda de textos que me hagan o me permitan comprender más. Sí, pero ahí hay un peligro que a veces tenemos. Agarramos libros de espiritualidad y los utilizamos para hacer oración. Yo pienso que si yo tengo la palabra de Dios, ¿por qué no ir directamente al Señor? Sí, a veces la palabra de Dios necesita una explicación. Por eso les decía que al inicio, sabiendo qué texto voy a utilizar, buscar algún libro, algún comentario exegético o teológico sobre esa lectura que voy a hacer. O las notas que están abajo en la Biblia de los distintos pasajes que me permiten comprender más. Pero lo importante es lo que yo descubro que el Señor me está diciendo a mí. ¿Sí? ¿Algo Perfecto. más? Voy a abrir el micrófono a Miriam, que estaba... ¿Es Miriam Jaén la que está acá o Miriam Escala? Vamos a ver, que ella quería hacer una pregunta. Miriam, ya tienes el micrófono abierto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Con el tema de la lectura, bueno, acaba de aclararlo porque no me quedaba claro el si solamente me concentro en la parte de el evangelio que voy a leer, lo leo, luego lo interiorizo, entiendo lo que el Señor quiere decirme y sigo haciendo mi oración, es lo que entiendo que es lo que usted nos está diciendo. También escuchándolo usted con el tema de la oración de la amistad que uno tiene con Dios, me puse a pensar, a veces uno le pide a Él algo en oración y dice, oye, pero no me respondes. Pero ¿qué nivel de amistad tengo yo con Él? O esa santidad a la que uno quiere llegar y luego uno dice, no es que Él no me está escuchando, pero es que soy yo quien no estoy sabiendo pedirle a Él, ¿no? Básicamente eso. Sí, ciertamente esto, a ver si tal vez con un ejemplo puede ayudar más. Yo tengo un encuentro con un amigo muy grande, yo lo quiero mucho. Y lo que hablo con ese amigo me sigue repercutiendo después que nos tuvimos el encuentro. Tengo un encuentro con Cristo en la oración. Él me dice cosas, yo le respondo cosas, porque es un diálogo, hablamos, donde yo lo escucho y él me escucha ciertamente, ¿verdad? Ahora, a lo largo o después del encuentro de oración, sigue repercutiendo en mí lo que hablé con el Señor, como cuando me encontré con mi amigo Pedro o mi amiga Juana. Eso sigue repercutiendo en mí y sigue dando vuelta en mí, que lo puedo reducir a una ejaculatoria, lo puedo reducir a una idea, pero además mi encuentro con Juana o con Pedro, yo le prometí a ellos que yo iba a hacer algo y lo voy a hacer. El encuentro con Dios, yo me comprometí a hacer algo y lo voy a hacer. Porque si soy amigo de Pedro y soy amigo de Juana, yo quiero hacer su voluntad, porque los amo. No su capricho, su amor. Igual es con el Señor, ¿verdad? No por una cosa secundaria, sino realmente lo que el Señor espera de mí, te respondo. No sé si con esto aclaro. Sí, Pero gracias, sí Padre. el ir directamente al texto. Si yo tomo un libro de espiritualidad escrito incluso por Santa Teresa, ¿verdad? Ya que la mencioné tantas veces, me puede iluminar,
Pero es la experiencia de Teresa. La experiencia de la oración es mía, personal con Él, tú a tú con Cristo. No será con la altura de Santa Teresa. Con la de Santa Teresa me ayudará a lo mejor algo que ella me diga, no lo niego. Por eso que en la iglesia, en la historia de la iglesia, hemos distinguido siempre oración y lectura espiritual. La lectura espiritual es independiente, que me alimenta también el espíritu. Pero el que verdad me alimenta el espíritu es el Espíritu Santo que actúa en mí. Dios que actúa en mí. Por eso para mí la oración, directo con el Señor. En una búsqueda de contemplación, en algunos les es fácil de una vez el diálogo con Él, por ejemplo en la Eucaristía, o simplemente se concentra y logra establecer una comunicación con Dios, perfecto. Yo les decía la palabra porque normalmente al inicio de la oración, y aún a gente que tiene tiempo y que sabe hacer oración, la palabra le ayuda a concentrarse, a estar centrado y le ayuda en ese diálogo con el Señor. ¿Sí? Ya descubrí un defecto que tengo yo con estos aparatos. La señora le veo la cara abajo, pero sé que la cámara está arriba. Entonces yo miro hacia abajo y no hacia arriba. Ok, vamos entonces a abrirle el espacio a Dagmar y luego a Luz Marina. Padre, lo ha hecho muy bien para hacer su primera vez. Sí, excelente. Buenas noches, hermanas, padre. Buenas noches. Bueno, mi pregunta en realidad fue cuando usted mencionó algo de que cuando nos sentimos secos, que vamos a empezar la oración. Muchas veces nosotros llegamos cansados del trabajo, sabemos que tenemos que ponernos en oración hacia Dios, a dar gracias por todo lo que nos ha pasado en el día, pero no sentimos a veces ese gusto de empezar esa oración, y lo veo así, pues que uno se siente seco y no sabe cómo, o sea, comenzar a hablar con Dios. Si usted tiene algo que nos pueda sugerir o hacer cuando uno se siente en con esa sequedad, pues, de comunicarnos con nuestro Padre. Tres cosas te diría. Uno, aunque tú estés cansada, aunque estés seca, aunque no te provoque, mientras tú le abras un espacio a ese encuentro con Dios, le estás manifestando a Dios que lo amas. Y estás abriéndote al amor de Él. Por lo tanto, esa oración es válida. ¿Cómo poder superar la situación? Buscar el mejor momento para tu oración, que no necesariamente cuando regresa del trabajo cansada. A lo mejor es en tu tiempo de almuerzo, apartar los 5 o 10 minutos. O a lo mejor es antes de acostarte. O no sé, es buscar cuál es mi mejor método. Yo mismo, te cuento una experiencia muy personal. Yo era director espiritual de un seminario de Valencia, de mi diócesis. Y a la vez estaba a cargo de una parroquia. Mi mejor momento para hacer oración normalmente ha sido, una parte de ella, y cuando abría el templo y la misa. Media hora tenía ahí, yo media hora me dedicaba a hacer el breviario, pero veía que la gente no se me acercaba. ¿Por qué? Porque me veían rezando. Si me veían rezando el rosario, ahí se marcaban: padre, ¿me puedo confesar? Quiero bautizar. Ok. Entonces yo mi oración, ¿dónde la hacía? A la 1 de la tarde. Cuando se enteraron mis compañeros curas, me decían: ay, ¿tú rezas víspera a la 1 de la tarde? Sí. ¿Por qué? Porque es mi mejor hora para hacer oración. Hacer oración a las 5:30 no me conviene, porque entonces no hago el servicio de párroco. Entonces, buscar cuál es mi mejor momento. En tercer lugar, ¿usted es casada? No, ok. Es que los matrimonios tienen una ventaja, que es robarse 5 minutos antes de acostarse para juntos hacer una oración. Por ejemplo, si usan el Evangelio del día, la lectura del Evangelio del día durará 2 minutos, 3 minutos cuando mucho. Entonces, antes que el primero que se va a acostar decida acostarse, en ese momento se interrumpe lo que se está haciendo, leemos el Evangelio, nos ponemos en presencia de Dios, leemos el Evangelio del día, comentamos qué me dijo el Señor,
una oracióncita de despedida y a dormir. El que se va a dormir y el otro seguirá con sus actuaciones. 5 minutos, 10 minutos. Siendo soltera, a lo mejor después de que dispuso todas las cosas en la casa, en un momento de sosiego, eso sí, antes de ponerse el pijama para acostarse, porque si después que uno se puso el pijama cuando está muy cansado, entra en, en nirvana. Entonces allí, en ese momento, voy a disponerme para acostarme, corto, 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora para mi oración. Ese eran los que yo le decía que más depende de nosotros. Esa es la oración, nuestra voluntad, nuestro deseo de querer tener ese encuentro con el Señor. Pero aunque la oración le parezca muy seca, esa es tan válida como si estuviese comiendo un buen besabe. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, tengo acá Luz, que va a hacer una pregunta, y por acá en chat también me mandaron otra, pero vamos con Luz. Se salió y ahora está de regreso. Ay, a lo mejor le entra ganas de tomarse un vaso de agua. Oh, no, aquí está, aquí está. Ahí está Luz, Luz Marina. Bienvenida. Yo creo que ella no escuchó que tenía que hacer la pregunta. Dime. Ella levantó la mano para hacer una pregunta. Luz Hola. Marina, ¿Me oyen? sí, adelante. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Padre, gracias por la charla, la verdad que súper nutritiva. Y bueno, mi siguiente pregunta es en relación a, o sea, si es recomendable o en su experiencia usted nos recomendaría a los laicos el hacer la liturgia de las horas que están recomendadas para nosotros, como las laudes, las vísperas y las completas, y que eso sea la oración que nosotros podamos hacer diaria, entendiendo pues que muchas de esas lecturas son bastante densas, de bastante contenido teológico, que pues a veces no es que tenemos la mejor formación en ese sentido como laicos, ¿no? ¿Qué recomendación nos da usted en relación a hacer esas prácticas de la liturgia? ¿O usted recomienda más esos 5 minutos de oración? Depende. Si a mí me ayuda, perfecto. Si no me ayuda, por eso yo he insistido tanto los 5, 10 minutos, media hora, porque ustedes son laicos. Nosotros los sacerdotes, ¿cuánto dedicamos al breviario? Más de 1 hora. Unos laudes bien rezados, 20 minutos. Víspera bien rezado, 20 minutos más. 15 minutos la intermedia. 10 minutos las completas. Casi media hora el oficio de lectura. Más la oración personal, más el rosario, más la misa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ustedes son laicos, y por lo tanto, me parece que lo mejor sería ese rato de oración, porque las ocupaciones son largas, sobre todo quien tiene familia, niños que atender, esposo o esposa que atender, tiempo que se escapa. Si uno va abriendo el compás con 5 o 10 minutos y añade, llegar a media hora, bien. ¿Quiere hacer el breviario? Perfecto, pero que le sirva. Porque a veces me he encontrado con laicos que dicen, no, yo hago el breviario. Ajá, y te ayuda a crecer en la amistad con Dios. Creces en el amor de Dios. Bueno, lo que usted misma decía, ¿verdad? Es que hay lecturas muy densas, yo no las entiendo. ¿Las estudias? No, ok. Entonces se puede quedar a lo mejor el oficio de lectura como lectura espiritual, pero no como oración. La idea del breviario es que cada salmo habría que meditarlo un poco. Yo, por ejemplo, el Salmo 4 con que empezamos, es una meditación muy breve, pero eso sería de profundizarse cada salmo, de poder orar con cada salmo. Los religiosos, que es de donde incluso nosotros los sacerdotes diocesanos hemos tomado el breviario, ellos duran en
laude más de media hora, porque dan chance para meditar cada salmo, y lo cantan, y le hacen variaciones. Entonces, pues, por eso, si un laico quiere rezar por allí, hágalo, pero que le ayude, que sea de verdad oración. No sé si me voy a entender. ¿Sí? Ok, acá tengo otra pregunta también. Más bien una aclaración, padre, de lo que preguntan acá es el tema de cuando empiezan a mandar esas cadenas de oración y que si uno no hace la oración algo el malo le va a pasar y que si la pasas a 10 personas y que vas a recibir esto y lo otro. El tema ese de las redes sociales y el otro es la distracción que uno se siente en el momento que va a empezar a orar, esa amenaza de pensamientos malos o pueden ser pensamientos buenos también. ¿Qué recomiendan? Lo primero, sí, si la haces es cuando te pasa algo, pierdes el tiempo. Haciendo las cadenas esas, pierdes el tiempo. Eso es, bueno, como las noticias falsas que están de moda hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánta gente padre, mira la noticia que me mandaron, ¿usted qué opina? El otro día, ayer, me mandaron uno, decía, no, que van a caer unos meteoritos sobre la Tierra. ¿Usted qué opina? Le digo, mira, yo opino lo que opinaban los judíos de sus profetas. Si lo que él profetizó se cumple, ahora creo en él. Vamos a esperar que se cumpla para poder creer. Mientras tanto, no le creo. Lo de los pensamientos, sí, son una de las dificultades. Incluso pensamientos, yo no sé si la señora que preguntó, los pensamientos feos son de tipo sexual, que a veces son los que más le tenemos miedo. No hay problema. Son tentaciones, son dificultades. ¿Qué hago? La tentación no la aplasto, la aparto, la enfrento. Así como el Señor ¿recuerdan las tentaciones en el desierto? ¿Verdad? Las enfrento. Mira, diablo, anda, vete de aquí, no quiero nada contigo. Tú lo que quieres es distraerme para que yo me aleje de Dios. Tú lo que no quieres es que yo me acerque al Señor. Por eso me hace ver ahora esta tentación o me hace ver aquella otra. Hay algunas tentaciones que vienen, por ejemplo, me pongo a hacer oración y me acuerdo que me peleé con mi comadre. ¿Qué tengo que hacer? Señor, dame la capacidad de perdonar a mi comadre. Pero es que no se lo merece. El problema del perdón no es merecer o no merecer. El perdón es, en mí está la presencia del amor de Dios y como yo me comprometí a amar como a Dios, la voy a perdonar. No porque se lo merezca o no porque yo soy muy bueno. No, simplemente porque tú estás en mí y me pides perdonar. Los otros pensamientos, los de impureza o de esas otras cosas, simplemente es tratar de concentrarse, distraer el pensamiento en lo que voy a hacer. Voy a hacer oración sobre Mateo, las bienaventuranzas, perfecto. Entonces me trato de centrar ahí para, como decirle a mi imaginación o a mi memoria, piensa en esto, no en aquello. Céntrate en esto y no en aquello. Es tratar de concentrarme. De eso, lo que hablábamos antes de la contemplación natural, ¿verdad? De toda mi energía, toda mi atención, prestarla a lo que estoy haciendo. Una de las dificultades de las distracciones es eso, que nosotros normalmente estamos pendientes de 1001 cosas a nuestro alrededor. Y eso se refleja en la oración. Estamos pendientes de 1001 cosas. Una de las distracciones que yo le pongo a los seminaristas y ellos ponen la cara así como, digo, bueno, yo estaba haciendo oración y me encuentro que estoy en Marte. Ay, ¿qué hago yo en Marte? Yo estaba orando sobre la pasión de Cristo. Entonces me regreso por el camino en que me fui, que ese es el mejor método. No directo, porque voy a gastar mucha energía. ¿Por qué estoy en Marte? Porque pensé en los viajes interespaciales. ¿Por qué pensé en los viajes interespaciales? Porque pensé en la cosa esa que está dando vuelta alrededor de la Tierra donde hay unos hombres. ¿Por qué pensé en eso? Porque pensé en los proyectiles de aquí a la Tierra a la estación espacial. ¿Y por qué pensé en los proyectiles? Porque pensé en los aviones. ¿Y por qué pensaste en los aviones? Porque estaba pensando en Poncio Pilato, me acordé de aquel chiste malo de Poncio el piloto y por ahí me fui. Y fui a tener a Marte. Son distracciones porque estamos pendientes de muchas cosas y de hecho nosotros mismos nos damos cuenta.
La cosa es que ustedes las mujeres tal vez son menos propensas a esto que nosotros los hombres. Porque nosotros los hombres tenemos la dificultad o facilidad de que nos concentramos en una sola cosa. Ustedes no, ustedes hacen 2 y 3 cosas y 4 a la vez y le hacen bien, pero esos son ustedes, nosotros no. Entonces ustedes pueden estar pendientes de la oración y a lo mejor con otra cosa también pendiente y hacen oración. Están cocinando y están haciendo oración. Bendito sea Dios, ustedes lo pueden hacer. Si yo me pongo a cocinar y estoy en oración, se me quema la comida. Y si estoy pendiente de la comida, no hago oración. No hay vuelta. Entonces, no hay que tenerle miedo a las tentaciones, a las distracciones, que hay que trabajarlas para superarlas y verlas como una tentación de que me quieren alejar de mi Dios y Señor. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, acá hay una pregunta, más bien una aclaración, padre, con el tema del yoga, que mucha gente confunde el yoga. Ajá. Hacer yoga lo confunden con orar y al final es otra cosa. Y adicional a eso también lo relacionan con la oración, ¿no? Que hay que tener cuidado y también el efecto de la oración cristiana y combinándolo, mucha gente que lo hace con la santería, también están pidiendo también una aclaración sobre eso. El yoga y la santería. La oración es un encuentro personal con otra persona. Y esa otra persona es Dios, el Padre, Cristo, el Espíritu Santo. El yoga es un encuentro con una intelequia, con una energía. Es un sistema de yo con yo. Por lo tanto, eso no es oración. Algunos dicen que lo utilizan para concentrarse. Respeto. Pero yo pienso que hay muchas maneras de concentrarse o de serenarse para concentrarse que no sea el yoga. Porque el yoga está muy cerca de la oración que no es oración. De un algo que no es una relación con un ser personal histórico que actúa en mi vida, que es Dios mi Señor. Ellos van con otro lado. Incluso yo tenía experiencia de un encuentro con personas de este y me decían, no, es que ustedes, los cristianos, me decían, por ejemplo, yo me centro y me concentro en la punta del dedo y yo hasta que se me calienta. Y entonces ya eso es oración. Digo, un cuerno, te calentó el dedo porque estás concentrado en él. Pero la oración no es eso, la oración es relación personal con Dios. Luego, hay otros tipos que pueden ser que no sean de oración, otros métodos u otros sistemas, ¿verdad? Insisto, lo esencial en esto es fe. La fe es el encuentro personal con Cristo, con Dios en mi vida. Por lo tanto, la oración es un encuentro de fe, un encuentro de amor con Dios. Y si no tiene esos elementos, ahí no hay oración. Creo que ahí hay que ser muy claro. E insisto, oración mal hecha no la hay, mientras yo tenga intención de hacer oración. La oración mal hecha es la que no se hace. Ahí sí. No sé si con esto aclaro. Me queda ahí como un grillito. Y decir, mira, no tocaste esto. Pero bueno. ¿Qué grillito es, padre? Díganoslo para ver si de repente es importante ese Señor. Los grillos normalmente fastidian, ¿sabes? Hace 3 o 4 días me tuve en mi baño que no me dejaba dormir. Y entonces me levanto y digo, ay, ya te vi condenado. Vamos a darte cristiana sepultura. Bueno, no sé si alguien... Pero ¿cuál era el grillito, padre? Sigue sin decir. No sé cuál era, que me estaba dando vuelta o decir, me dejaste algo sin determinar dónde. Si usted tiene un grillo en su casa, ¿usted lo encuentra rápidamente? No. Igual es esto, no logro encontrarlo. Ok, excelente. Okay. De verdad que, padre, muchísimas gracias. Gracias a usted por haberme aguantado. No, gracias a ustedes porque están haciendo el esfuerzo de acercarse a nuestro Señor. Por lo tanto, están haciendo el esfuerzo de la santificación, va a decir, de la felicidad, de hacer la voluntad de mi Dios. ¿Ok?
De verdad que Padre, sí. yo quería decir, hay una pregunta adicional, Isela, ahí Hay una abajo. pregunta, así que ¿cuáles serían los errores en la oración? Es lo que preguntan. Errores en la oración. Tal vez lo que le decía, ¿no? No prepararme para la oración, no buscar el momento más adecuado, no tener la forma de orar que debe ser, no tomar la posición que es, pensar que yo en la oración lo que voy es a crecer en conocimiento, a conocerme más a mí mismo. Hace poco tuve que corregir a un seminarista, incluso por teléfono, porque ahora la dirección espiritual la hago por teléfono. Y mira, eso no es oración. No, es que con eso me conozco más. No, no, no. El problema no es en la oración conocerte más, es dejarte amar por Dios. Déjate llenar de Dios. Por lo tanto, yo vería más bien los errores de la oración en ese sentido, ¿verdad? Me desvío de la esencia de la oración en otras cosas. ¿Sí? Padre, yo tenía un comentario antes de que ya... Yo quedé impresionada porque, bueno, al principio cuando iniciamos, que usted hablaba de que, bueno, el Señor nos ama tanto, que realmente Él es el que nos ama. Nosotros tratamos de llegar a esa cantidad de amor, ¿no? Y Él es el que decide buscarnos y nosotros somos que actuamos en consecuencia a ese llamado que Él nos da. Y que nos decía que el trabajo que teníamos que hacer era imitar a Cristo, que nuestro objetivo era ser imitadores de Cristo, ¿no? Entonces siempre yo he tenido de que, bueno, que es imitar a Cristo, eso es como llegar a la santidad, y entonces usted dice que todos podemos ser santos, y siempre yo he sentido que con los santos eso es como un sufrimiento tenaz, que viven sufriendo, y usted dice, la santidad es igual a la felicidad, yo me quiero quedar con eso, porque es que así, eso es como un aliciente para ir a la santidad, para ir a la santidad, ¿no? O sea, porque Dios nos quiere felices. No sé si esa parte la puede aclarar, porque tal vez muchas personas a veces sentimos de que, pero bueno, es que imitar a Cristo es una cosa tan difícil, que es lo que nos lleva a la santidad, pero cuando usted lo pone como que santidad igual a felicidad, esa parte como que me gustó. Y es así. Dios nos creó ¿para qué? Para ser felices, ¿verdad? Uh-huh. Pero a la vez, Dios nos redimió para ser santos. En Él no hay contradicción. La santidad es la participación de la vida de Dios. Dios es infinitamente santo. Por lo tanto, mi santidad es participar de la felicidad de Dios. Lo que usted dice tiene toda la razón. Yo no voy a alcanzar la capacidad de amor de Dios, ni voy a alcanzar la santidad de Dios. Pero la santidad y la felicidad que yo puedo vivir es suficiente para darle un sentido profundo a mi vida. Pero ojo, mi felicidad, mi alegría, no es ajena al sufrimiento y al dolor. Yo puedo estar sufriendo y siendo feliz. Voy a poner un ejemplo que si logro hacerme entender a la primera, es enriquecedor. María al pie de la cruz, la Virgen, está sufriendo. Está viendo que su hijo lo están matando, de sus entrañas. Está viendo que a su Señor, porque en ese momento ya ella es creyente más que madre, que a su Dios lo están matando. Pero a la vez está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque está viendo cuánto la ama Dios, que se entrega a la muerte por ella y por todos los hombres. ¿Me explico? A veces nosotros también tenemos dolores que están crucificados, amores que están crucificados. Una mamá que tiene un hijo inválido o está enfermo, lo ama profundamente y es feliz de tener a su hijo, pero a la vez sufre. Sin necesidad que esté enfermo. ¿Cuántas veces si el muchacho tarda en llegar, dónde estará el cipote ese que no llega? Y está sufriendo. Pero ¿cuánta es su felicidad cuando se vuelve a encontrar? Por eso hay autores que llaman que la alegría del cristiano, que es uno de los signos del resucitado, es una alegría crucificada. Y la felicidad es crucificada.
¿Y la santidad en qué consiste? Porque a veces pensamos que la santidad, no, yo soy tan santo que nunca suelto un ajo, ni nunca digo una palabrota, ni nunca me molesto. No, la santidad es participar de la gracia de Dios, de la presencia de Dios en mí. Si yo estoy participando en la gracia de Dios, si no tengo algo que me separa de Dios, como lo que llamamos pecado grave o mortal, yo estoy participando de la santidad de Dios. Santidad que puedo crecer, pero ya soy santo. Esta es una de las dificultades nuestras los cristianos. Si yo la tuviese a ustedes físicamente delante, yo ahorita le preguntaría, ¿tú eres santa? Normalmente, ¿qué me dicen? No, padre, estoy en caminos de... Entonces, ¿qué hacen aquí si no son santos? Porque pensamos que la santidad es como muchas veces nos lo han puesto los que escriben biografía de santos, ¿verdad? Ay, era tan bueno que nunca se ponía bravo. Cristo mismo se puso bravo en el templo, ¿no? Cuando lo sacó a palo, ¿o no? La santidad no estriba en una perfección humana, sino en la participación de la vida divina. Los más santos participan más de la vida divina, los menos santos participamos menos de la vida divina. Así que usted es santa, ¿sabe? Sí, padre, estoy totalmente convencido. Gracias. Bueno, gracias, Padre, definitivamente. Yo me siento tan feliz. Yo me siento tan feliz porque el miércoles pasado veníamos iniciando con este tema de la oración y en el día de hoy definitivamente usted nos ha profundizado tanto, y las hermanas se han atrevido a hacer todas esas preguntas que tenían en el fondo de su corazón y pudieron ser aclaradas el día de hoy. Así es que de verdad que muchísimas gracias y damos gracias a Dios también por habernos dado esta oportunidad de compartir esta noche con usted. A la orden. Yo no sé si hay algunas hermanas que quieran darle un agradecimiento, yo creo que unas 5 especial al Padre antes de que cerremos. ¿Quién quiere? Puedes abrir, que ponga ahí en el chat. Voy a abrir los micrófonos, pero por favor coloquen sus micrófonos en silencio, a menos que vayan a emitir alguna observación, algún comentario, para que no se escuchen todos los audios que hay alrededor suyo, ¿ok? Diego. Ya estamos abiertas todas. Yo sí quisiera o decir que después de esta intervención, Padre, estoy ansiosa de que termine esta reunión para ir a hacer mi momento de oración. Creo que voy a tomar mi compromiso, como usted acaba de decir. Siempre me he preguntado, porque eso que usted hablaba de fidelidad, no soy fidel, eso de encontrar un momento en el día, nunca he encontrado que el momento preciso. Algunos hablan de que en la noche, otros dicen en la mañana, pero todos los días es difícil porque de repente hoy puedo hacerlo, pero mañana se me presenta algo. Pero con lo que usted ha dicho hoy, y es verdad, es esperar la visita de un amigo. Y eso sí, uno hace su tiempo y uno lo espera. Claro. Así que mi compromiso a partir de hoy es eso. Pues, bueno, mi fidelidad a la oración. Gracias. No me preocupe que ese amigo la visitará. Bueno, queridas hermanas, gracias por habernos acompañado esta noche. Y bueno, esperamos al Padre Paolo Borelli, que próximamente pueda compartir más temas con nosotras también acá en nuestras reuniones de los miércoles. Y de verdad, muy, muy agradecida. Muy agradecida. Totalmente a la orden. Y de paso, dame la oportunidad de ejercer el sacerdocio, que aquí encerrado, rezar y celebrar misa con mi hermana, más no puedo hacer. Padre, quisiera que para concluir, una bendición final antes de que
se vaya a todas las hermanas. En este momento vemos 37 hermanas conectadas, bueno, como 35 creo. Entonces, 37. sí, que nos hiciera una bendición final para dar finalización a este seguimiento. Padre, termine, padre, muérgano. Hermano. ¿Y tú qué haces ahí escondido si se supone que eran todas señoras? Bueno, agradecerte tu intervención de la oración pronta, remota y todo lo que acaba de elaborar con las hermanas, sino que le va a servir mucho de provecho. Las preguntas así, cascaritas, que las tiraba yo de la santía, del choro, para aclarar algunas cosas a veces que preguntan, ¿no? Las personas no es lo mismo, ¿no? Así que bueno, igual esta herramienta, como le decía, los coordinadores está al servicio de cada una de las pastorales para poder hacer sus reuniones. Hay 2 salas virtuales, ¿no? Una es esta, la general, donde cada grupo pone ya sus reuniones pues, consecutivas de todos los miércoles, todos los jueves. Y hay otra sala que también tuvimos que sacar porque a veces hay reuniones que son simultáneas, ¿no? Entonces se reunían, había otro grupo que se estaba reuniendo en la otra sala, ¿no? Y es para poder aprovechar mientras estamos en este tiempo de cuarentena, poder aprovechar al máximo pues lo que es la oración, ¿no? Y los encuentros, y la reunión y la formación, ¿no? Creo que puede servir de mucho. Yo creo que, no sé si hay más servidoras aquí que cuando vienen a la parroquia, no sé si hemos llegado al mismo número, ¿no? O aquí hay como 36, no sé si nos hemos reunido 36. Pero Sí, bueno, Sí. aquí nos estamos reuniendo un poco más, exacto. En la parroquia somos aproximadamente 25, 30, pero aquí todavía mucho más. eso no quiere decir cuando todo regrese a la normalidad, vamos a hacer la reunión sola por Zoom, no solamente. No, que va, padre, nosotros necesitamos los abrazos. Ay, sí, hacen falta, muchísima falta. Hoy en Argentina decían los hermanos pues que querían que los padres hicieran misa, que por favor regresen a las misas, y cuando decían sus comentarios y el video era, a uno le partía el alma, ¿no? Porque es verdad, la gente necesita la parte así real, espiritual, ¿no? La celebración, la misa, igualmente los abrazos, ¿no? Entonces, padre, pues agradecerte por este momento, y pues sé que va a haber otro momento no solamente para este grupo, sino para los otros grupos de la parroquia en muchos otros temas. El padre pues fue formador cuando yo tenía apenas como 23 años, o sea, hace ya más de 20 años, 26 años atrás, fue formador, y en los primeros años se fue a otros países y nuevamente regresó a Panamá, y vi la oportunidad pues de poder, diríamos, también que le llevara estos temas. Como se encarga de la formación en los seminarios, tiene la oportunidad de tener esa experiencia muy, muy profunda pues en muchos temas, ¿no? Así que el padre estuvo aquí celebrando en la cuaresma lo que fue el retiro, y que le gustó mucho a muchas hermanas que están aquí también en esta reunión, y pues nuevamente se encuentran con el padre, se fortalecen pues a través de la enseñanza pues que hemos recibido en esta noche, ¿no? Así que de mi parte, padre, agradecido, y pues ahí nos vamos a ver. Pues ha sido un placer verlo, ¿no? En esta noche aquí en el grupo, ¿no? No, gracias. El agradecido soy yo, lo que le decía, me dan chance de servir como lo que soy, como cura. Ha sido un buen cachipo, padre, un buen cachipo. Muy bien. Entonces, damos la bendición y nos despedimos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. Feliz noche. Feliz Igual, noche, bendiciones, padre. Bendiciones, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, Padre. Gracias. Muchas bendiciones, Padre. Gracias, Padre. Chao. Gracias. Janet, mi corazón, Mi vida. ¿cómo estás? Bien. Lourdes. Oye, mi amiga,
Ligia, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien, ya bien, gracias a Dios. Ya no tengo mareos ni dolor de cabeza. Lo que sí estoy tomando en serio es los ejercicios alrededor de la casa. A las 6 me levanto y aprovecho y hago mis oraciones, el rosario y mis oraciones mientras hago ejercicio. Pues tengo que hacerlo. Sí, Gracias. magnífico, Qué bueno. magnífico. Oigan, tenemos varias hermanitas visitantes. Está Dagmar, que tenía rato que no la veíamos. Ahí está, y creo que también Hola. Mar. Sí. Darina también andaba por ahí. Me parece que ahí Cindy. estaba. Lía. Hola, Y hermanita. Yani que se ha convertido en visitante. Nuestra visitante, no se fresca, oye. nuestra hermanita Miriam, que ahí Sí, que está trabajando. la extra desde el trabajo. Está trabajando. Miriam, tan bella. Ahí vestida de doctorcita. Yesenia, ¿qué te pasó? Miriam, no te conocía con la mascarilla. Y creo que Curiosamente no hay pacientes Nada, hasta aquí ahora. viéndolas. Bueno, menos mal. Gracias a Dios. Aprovechar, sí. Sí. Miriam dice que en los hospitales nadie se reconoce, andan como un disfraz. Se pone un letrerito aquí con el nombre de cada uno. Es verdad. Bueno, compañeras, como para concluir, ¿qué les pareció el tema del padre Paolo? Estuvo muy bueno. Entre las 8 se me fue. Excelente. Porque Un poquito te tarde, cuento que pero yo estaba como que fabuloso. agobiada porque no podía hacer todas las oraciones que hay que supuestamente hacer, las completas, las no sé qué, esta, la otra, y yo decía, Dios mío, qué mala católica soy, no te amo, Señor, ¿cómo es esto posible? Ya no te diste vean cuenta el que no peso es que me así. ha quitado el Padre de encima. Ay, Janet. No, Todas, sí, a todas. a mí me estaba entrando como que me sentía como agobiada, sinceramente, y hablando en serio, me sentía agobiada, porque yo decía, Dios mío, no es posible, yo veo que todo el mundo lo hace, entonces, ¿por qué yo no lo hago? ¿Y por qué a mí no me nace? Porque habían cosas que decían y yo me quedaba como que, ¿esto qué significa para mí? O sea, yo me quedaba, no me estaba llenando a mí, o sea, hacerla por hacer no es la idea, es hacerla y que a ti eso te llene. Oye. Es lo principal. Entonces, lo que a mí me parece ahora, wow, me quitó un peso de Un peso de encima. Sí, Oye, pero definitivamente esto, como lo dije anteriormente, todas esas preguntas que hicieron, de verdad que dentro de muchas de esas preguntas había muchas incógnitas que tenía yo misma, y sobre todo las otras preguntas que dijo el padre Bruto ahorita, que las cascaritas esas que tiró, también muchas incógnitas que tenía uno sobre la oración, sobre otras prácticas de oración que bueno, uno no sabe, ¿no? A veces no lo sabe y lo hace sin saberlo. Así es que de verdad que agradezco mucho a todas las que preguntaron y a las que no, por alguna razón no quisieron develar su identidad al momento de hacer las preguntas, pero súper bien porque definitivamente que nos ayudó mucho a todas. A todas. Bueno, yo creo que ustedes se dieron cuenta de que con toda la experiencia que tiene el padre Borelli de fuera, de sí mismo de Panamá, y por el hecho de que él ha sido, así como que el maestro de todo, porque fue el maestro, el padre Brutua y es el maestro de esos 200.000 padres, le da como que mucha experiencia. Entonces sería, si más adelante ustedes creen que hay un tema que uno quisiera comentar o quisiera entender, nosotros se lo podemos dar con tiempo al padre Borelli para que él nos dé otra charla, porque él realmente tiene mucho conocimiento sobre muchos temas. Yo creo que el hecho de que tenga que preparar los padres lo ha hecho tener bastante experiencia. Entonces uno a veces tiene como muchas dudas y Nicole. guía en ese sentido. A mí me parece que sería, bueno, No sé quién realmente, dijo yo, Alda. Me parece que ha sido un momento de bastante contenido y que nos ha dado muchísimas ideas en cuanto a la oración. Sería muy bueno que él nos pudiera hablar sobre la humildad. Vamos a jugar a mi mundo.
sobre la humildad, porque sabes que la humildad pues es un término a veces que se confunde inclusive con pobreza y no tiene nada que ver con No. eso. Y cómo nosotros podemos crecer, ¿verdad? En ese tema, siendo servidores de Dios. Porque en algún momento pues podemos estar confundidos en que si estoy siendo humilde o no estoy siendo humilde. De verdad el Padre Paolo tiene una metodología y una capacidad para poder transmitir un conocimiento de una manera sencilla que creo que a todos nos ha servido. Muy, No, y a mí me muy encanta buena. porque él es súper cómico, te hace reír Sí, toda la charla. Mira, no, y te pone ejemplos. Mira el ejemplo del perro, o sea, que tú realmente quedas. Ejemplos wow, sencillos. Sí, sencillo, y tú dices, hey, de verdad, esa es la contemplación que nosotros debemos tener. Pero es Y verdad, a mí te lo le digo puso por mi ahí que le perrita. encantó lo del Sí. dedo. Sí, O sea, él hace cualquier cantidad de ejemplos, así que tú te quedas y que sí, es parte muy de bueno. su sentido del humor, que yo creo que hace que sea como más o menos entendido. Oye, repitan la del perro, que yo no, debe ser que fue cuando se me cayó la señal. No, Yo porque díganlo. estaba sin micrófono, tenía el micrófono silenciado y le Bueno. decía igualito ¿Tú a no oíste Wanda. la del perro, de la contemplación? No, es que Esa de es la un momento se me contemplación cayó natural. la señal. ¿Cuál? Explíquenlo para ver si se acuerdan a que lo dijeron, que Bueno, se me mira, cayó la él señal. me dicen si algo me faltó. Bueno, él dice Ajá. que la contemplación había natural, infusa. E infusa. Exacto. La natural puso el ejemplo del perrito que está como pendiente. Es un perro que era el perro de él. De él, perro de él. exacto. Que cuando la mamá de él, no sé si era su mamá o la hermana, estaban Sí, su preparando mamá, la su carne, mamá, su mamá. la carne, el perro está, tú sabes, los perros están pendientes como si estuvieras velando o algo así, Velando. que cuando la carne va a caer, no cae en el piso, sino que la agarra en su hocico, es decir, que estaba tan pendiente de la carne. El perro está en contemplación, que tú lo llamas y el perro Nada. solo está viendo la carne. Exacto. Te mira y te voltea a Esa es la mirar. contemplación natural. Ese es el Exacto. ejemplo que Le voy a dio. hablar al perro y para el perro. O sea, que el perro contemplaba ver la carne, a ver si venía, caía y él la atrapaba. Exacto. Contemplación, o sea, era En pausa. Pendiente. En pausa. Pausa estaba el perro. Ese era el ejemplo, pero ya, la ya, definición ya. era el interés que tengo yo en Claro, Dios. con Dios, Ajá, exacto. por a Dios. Exacto. O sea, que tienes que estar enfocada en ese momento, Exacto. todos tus sentidos Correcto. hacia Dios. Exactamente, así mismo. Esa es una Sí. forma Y que de uno se orar. distrae muy fácilmente y que por eso es importante que Exacto. tú busques un sitio que Ya. permita que Yo pensé evites que se esas habían dormido en distracciones. ese pedazo. O sea, que todas escucharon. Está bien, ganaron 5. La felicito. Sí, Ya. escuchamos. No, yo me perdí. Y que todas una tenemos que parte. coger, o sea, buscar el momento oportuno. No Sí. necesariamente tiene que ser a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las Exacto, 12 de la exacto. mañana. Tienes que buscar Exacto. tu hora. Ah, no, esa me encantó Eso. también, la de San Ignacio. Claro. Yo la que decía de que, Oye, y San a las Ignacio 12 de que la le noche a encantaba orar. para la gente a las 12 Nos de la levantaba a noche las 12 de la noche. para hacer Pero eso fue lo que meditación, yo me les decía, encantó. eso fue lo que yo les Me decía la encantó, semana decía, él es lo pasada. máximo, pero yo, Eso era lo que yo les decía la Sí. semana pasada, que así era que yo, o sea, como un amigo, así me siento yo. A mí me encantó cuando lo dijo porque yo me encuentro con Es él de esa así. manera. Así. O sea, cuando yo me siento en paz, yo le digo, aquí llegó tu llorona, porque yo le digo así, aquí llegó tu llorona, vamos a hablar, y yo me pongo a hablar como si fuéramos amigos, hablo. Como si hablo, fuera hablo, tu hablo. BFF. Exacto, o sea, por eso, porque es verdad, es como decía la señora que ella se siente agobiada, que no sé qué, y todo eso, así pasa, Yanet. pues, y es más lindo, ajá, Sí, cuente sí. La Janet. señora Y es soy más yo. lindo. No, es que iba a decir Janet. Janet, pero no me acordaba si había sido Mariela, creo, no sé, la que habló también. Ligia, La- no. Ligia, ajá. Mariel. Fue la que habló, ajá, y entonces por eso, y eso es así, eso es lo bonito. Hola. Me encantó cuando Sí. él lo reforzó y lo dijo, es un amigo, es como tú te encuentras con el amigo, yo así tal cual, o sea, sin esa presión de que tengo que hacer, como dice Janet, la presión de que a las 3 de la tarde, no, o sea, a cualquier hora se puede hacer la coronilla, María. cualquier momento se puede